En mayo de 1963, un equipo de escaladores estadounidenses se divide en dos para intentar plantar la bandera y hacer historia. Uno sigue el sendero familiar hacia la cima del Everest. El otro toma una ruta que nadie ha sobrevivido nunca. Sin respaldo, sin apoyo de Sherpa, y para cuando piden ayuda por radio ya es demasiado tarde. Esta es la historia de la escalada más imprudente del Everest y el hombre que dejaron atrás. Bienvenido a lo extremo. En 1963, América estaba perdiendo la Guerra Fría en todas las formas que importaban al público. Los soviéticos nos habían superado en el espacio, estaban ganando la guerra de propaganda, y luego estaba el Everest, la montaña más alta del mundo, y ni un solo estadounidense había estado en la cima. El líder de la expedición, un suizo-americano llamado Norman Dierenfeld, decidió cambiar eso. Pasó 2 años asegurando financiamiento de patrocinadores, como National Geographic. No solo querían americanos en el Everest, querían fotografías. Fotografías perfectas y heroicas que mostrarían al mundo la verdadera superioridad estadounidense. Así que reunieron a 19 de los mejores escaladores del país. Pero la cuestión es que el grupo principal no eran montañistas comunes. Venían del país de los vaqueros de Wyoming, pero estos chicos no eran vaqueros. Eran guías de montaña, vagabundos de esquí y profesionales de la escalada que habían construido una pequeña comunidad de montañismo a la sombra de los Tetons. Vivían en alojamientos con forma de A, administraban tiendas de esquí y pasaban sus veranos guiando a clientes adinerados por el Gran Tetón. Los otros escaladores los llamaban la tribu Teton y tenían la reputación de ser diferentes. Norman diría más tarde que contratarlos fue la mejor y la peor decisión que jamás tomó. Jake Breitenbach era uno de esos chicos. A sus 27 años, recién casado con la brillante Lou, graduada de Harvard, dirigía una pequeña tienda de esquí al pie de la montaña Snow King. En ese momento, era uno de los mejores escaladores técnicos en Jackson Hole, Wyoming, pero todos los que escalaban con Jake sabían que algo estaba mal en su relación con las montañas. Inició con el Monte Owen en los Tetons. Ahora, esta era una cima que sus amigos podían subir prácticamente caminando, pero Jake intentó escalarla 8 veces sin éxito. Cada vez algo salía catastróficamente mal. Tormentas repentinas, caída de rocas, fallo del equipo. Otros guías bromeaban que el Monte Owen había conseguido una orden de restricción contra Jake. Luego, los accidentes empeoraron. En 1961, Jake estaba guiando a 3 clientes por el Gran Teton cuando su cabello de repente se erizó. Antes de poder reaccionar, un rayo lo golpeó directamente. No cerca de él, el rayo realmente le golpeó en el pecho. Sus clientes deben haber observado con horror cómo la electricidad arqueaba a través de su cuerpo. No tuvo pulso por 30 segundos. Cuando volvió, tenía marcas de quemaduras donde el rayo entró y salió de su cuerpo. Una persona común habría bajado de inmediato. Jake terminó la escalada. He estado en una montaña durante una tormenta de rayos y no puedo imaginar alcanzar la cumbre después de eso. Su amigo David Dornan una vez dijo que había historias donde la montaña se volvió contra él. Ahora, David no era un tipo supersticioso. Era un guía de montaña profesional, pero incluso él no podía sacudirse la sensación de que Jake estaba maldito. En 1962, Jake estaba guiando cuando una roca masiva cayó y le pasó rozando por centímetros. Lo habría matado al instante. El cliente dijo que Jake simplemente se quedó allí, mirando donde había golpeado la roca, y dijo en voz baja, «Se está acercando». 3 semanas antes de partir hacia el Everest, la esposa de Jake, Lou, le rogó que no fuera. Ella lo había visto sobrevivir a los rayos, esquivar rocas que caían y de alguna manera salir ileso de accidentes que deberían haberlo matado. Ella conocía su suerte con las montañas y temía que finalmente se acabara. Pero Jake insistió. Esta era la oportunidad de una vida, la primera expedición estadounidense al Everest, una oportunidad para hacer historia. El líder de la expedición había seleccionado a mano a Jake y a otros 6 escaladores de los Tetones, porque eran algunos de los mejores alpinistas de América. ¿Cómo podría decir que no a eso? Tenía que ir. A principios de marzo de 1963, la expedición estadounidense al Monte Everest inició su travesía. El equipo que Norman Dierenfeld reunió era diferente a cualquier cosa que América hubiera enviado a los Himalayas. 19 estadounidenses apoyados por 32 Sherpas y 909 porteadores llevando 27 toneladas de equipo. Del Jackson Hole vino el grupo central, Jake Breitenbach, Dick Ponnell, Barry Bishop, Dave Dingman y Willie Unseld.
De otras partes del país vinieron escaladores igualmente formidables. James Big Jim Whittaker, un imponente gerente de tienda de 6 pies 5 cuya confianza era absoluta. Tom Horvine, un médico de Missouri. Lud Gerstedt, un profesor de Oregon. Cada hombre fue seleccionado no solo por su habilidad para escalar, sino por su carácter bajo estrés extremo. Su plan para el Everest era extremadamente ambicioso, sin precedentes. Mientras que la mayoría de las expediciones se centraban en una sola ruta, Norman planeó un asalto de 2 rutas. El equipo principal seguiría la probada ruta del sur del carbón. Mientras tanto, un grupo más pequeño intentaría la cresta oeste no conquistada, una ruta considerada imposible. Nadie lo había intentado y sobrevivido. El equipo voló a Katmandú y empezó la larga caminata al Everest. Durante 2 semanas caminaron por los valles y pueblos de Nepal, ganando altura gradualmente. El 14 de marzo llegaron al monasterio de Tangbache a 12.700 pies. Aquí fue donde Jake se sentó y escribió una carta a su esposa, Lu. En ella describió comer cabra salvaje y beber chang con familias Sherpa. Habló sobre la vida despreocupada de un joven aventurero en un lugar exótico raramente visto por estadounidenses. Pero luego Jake escribió algo que aún me da escalofríos. Ahora nos han dividido en 2 grupos, uno para el Carbón Sur y el otro para un intento en la cresta oeste. Barry y yo estamos en la cresta oeste y estamos felices por eso. Intentar esta ruta reduce nuestras posibilidades de escalar la montaña en absoluto y hace muy poco probable que cualquiera de nosotros que vaya a la cresta oeste vea la cumbre. Sin embargo, no se puede dejar pasar la oportunidad de intentar una nueva ruta. Cerró la carta mientras las nubes de la tarde rodaban. Quizás no pueda escribir de nuevo hasta llegar al campamento base. Te extraño mucho. Con amor, Jake. Jake selló la carta y se la dio a un mensajero que la llevaría de vuelta a Katmandú. Luego se echó la mochila al hombro y continuó la caminata hacia el Everest. El 20 de marzo, el equipo estableció su campamento base a 17.800 pies en el glaciar Khumbu, un mes antes que cualquier expedición anterior. Sobre ellos se cernía su primer obstáculo importante, el deshielo de Khumbu. Los escaladores Sherpa consideran esta parte como la sección más peligrosa del Everest y hay una razón para eso. Es exactamente lo que parece, una cascada congelada de muerte. Imagina bloques de hielo del tamaño de una casa apilados uno encima del otro como un gigantesco juego de Jenga, excepto que los bloques están constantemente cambiando, agrietándose y colapsando sin previo aviso. Se abren grietas tan profundas que no puedes ver el fondo. Torres de hielo llamadas Soroks se inclinan en ángulos imposibles, sostenidas solo por la física y la suerte. Cada escalador que ha estado en el Everest te dirá lo mismo. El Icefall de Khumbu es donde muchas personas mueren, justo allí en ese laberinto retorcido de hielo en la base de la montaña. El equipo dedicó 2 días a planificar su ruta por el desprendimiento de hielo. A diferencia de las expediciones modernas con escaleras de aluminio, ellos improvisaron con cuerdas, tablones de madera y lo que encontraron. Pero finalmente, en la mañana del 23 de marzo, fue el primer día real de escalada de la expedición. Clima perfecto, cielos despejados. La temperatura estaba justo por debajo de 0 grados. Jake estaba atado a Dick Ponal, otro guía de Wyoming. Seguían una ruta marcada con banderas por los Sherpas el día anterior. A las 10:30 de la mañana estaban atravesando una sección particularmente inestable cuando lo escucharon. Ahora, si nunca has escuchado el colapso de un glaciar, no se parece a nada más en la Tierra. Comienza como una grieta profunda, como si el planeta mismo se estuviera partiendo a la mitad, y luego se convierte en un rugido atronador que llena todo el valle. Jake tiene quizás 2 segundos para mirar hacia arriba y ver esta torre de hielo, más alta que una casa de 3 pisos, inclinándose hacia él como un rascacielos cayendo. Y en ese momento, él sabe. Él sabe perfectamente lo que está por suceder. No hay a dónde correr. Y entonces, lo que seguramente anticipabas ocurrió. La montaña se llevó a Jake. El hielo cayó como el puño de una criatura mitológica enfadada. Toneladas y toneladas de nieve y hielo comprimidos, moviéndose más rápido que un tren de carga. Jake Brittenbach desapareció. Un segundo estaba allí y al siguiente segundo se había ido. Sus compañeros cavaron frenéticamente donde creían que podría estar, pero fue en vano. El nylon naranja de la cuerda de escalada de Jake quedó sepultado bajo toneladas de escombros. Cavaron durante 6 horas hasta que sus manos estaban crudas y sangrando, pero no había nada. Jake estaba sepultado en algún lugar bajo ese caos de hielo y nieve, vaporizado. Tuvieron que cortar la cuerda y abandonar a su amigo.
El equipo en el campamento base realizó un servicio conmemorativo esa noche. Los Sherpas quemaron enebro y cantaron. Los estadounidenses se sentaron en silencio atónito. Varios escaladores escribieron en sus diarios que la muerte de Jake parecía inevitable, como si la montaña finalmente cobrara una deuda. Votaron para continuar la expedición, y eso es probablemente exactamente lo que Jake habría querido. De vuelta en Jackson Hole, Lou Breitenbach revisaba ansiosamente el correo todos los días. Sabía que Jake escribiría cuando pudiera, siempre lo hacía. Pero desde que se fue, no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. Seguía pensando en lo que le había dicho 3 semanas antes de irse. Jake tenía un secreto. Tuve la misma pesadilla cada noche antes de la expedición. En el sueño estaba enterrado en hielo, intentando salir a garras. Pero cada vez que se acercaba a la superficie, más hielo caía sobre él. No creo que vuelva del Everest, le había dicho. Así que cuando el telegrama con las malas noticias finalmente llegó, en el fondo, Lou ya lo sabía. El sueño de Jake se hizo realidad de la forma más aterradora. Estaba enterrado bajo toneladas de hielo, tal como lo había visto noche tras noche. La montaña lo había llamado durante décadas. Pasaron 40 años de dolor antes de que Lou se sintiera capaz de compartir su historia con el mundo. Pero la muerte de Jake quedó sepultado bajo toneladas de hielo, dejando a su equipo devastado. Fue solo el comienzo. Pero la muerte de Jake hizo algo a los escaladores de Wyoming. Transformó su dolor en una determinación casi imprudente. Ya no solo iban a escalar el Everest. Iban a hacerlo de la manera más difícil posible, como si la montaña hubiera lanzado un desafío al llevarse a su amigo. ¿Recuerdas cuando te dije que querían intentar escalar el Everest por la cresta oeste? Aquí hay algo que no te dije. En ese momento, esta opción era muy polémica. De hecho, la mayoría de los escaladores creían que los intentos por la cresta oeste terminarían en fracaso. Es fácil ver por qué. La cresta oeste era básicamente una sentencia de muerte disfrazada de ruta de escalada. Sufriste las pesadillas de siempre. 7.678 pies de montaña inexplorada sobre su campamento base avanzado, campos de nieve que podrían avalanchas sin previo aviso, un enorme corredor que canalizaba rocas como una bolera, y una banda inevitable de roca amarilla que parecía imposible de escalar. Pero además de todo eso, tendrían que cruzar ilegalmente a China. En la cúspide de la Guerra Fría, ser capturados podía implicar ser fusilados como espías estadounidenses. Lo más importante, el liderazgo del equipo odiaba este plan. A los escaladores de West Ridge se les negaron recursos, suministros e incluso aliento. La facción de South Col votó para mantener a los Sherpas para su propio empuje, ya que tenían la mejor oportunidad de hacer historia. Aunque finalmente se les suministró oxígeno suplementario, y el líder de la expedición finalmente dio luz verde a su oferta de cumbre, una vez que quedó claro que no se echaban atrás, básicamente estaban por su cuenta. Mientras tanto, el equipo de South Col avanzaba constantemente en la ruta probada. Este era el camino que Hillary y Tenzing tomaron en 1953. Aún muy peligroso, pero al menos era un territorio familiar. El equipo estableció metódicamente campamentos en la cara del Lhasa, fijando cuerdas y transportando suministros. Para el 26 de abril habían llegado al South Col a aproximadamente 26.900 pies, muy por delante del horario previsto. El 27 de abril, Jim Whittaker y Nguyen Ngambu partieron para su intento de cumbre. Establecieron el campamento 6 a unos 28.000 pies el 30 de abril. El clima era perfecto. Cielos despejados, poco viento. El 1 de mayo de 1963, Whittaker y Ngambu partieron del campamento a las 6 a.m. Todo estaba listo para el momento de América. Paso a paso agonizante, escalaron más alto de lo que cualquier americano había estado antes. A las 11:30 a.m., Jim Whittaker, con sus 6 pies 5 pulgadas de altura, dio sus últimos pasos y se paró en la cima del mundo. América lo había logrado. Por primera vez en la historia, un americano se encontraba a 29.028 pies, el punto más alto de la Tierra. Whittaker sacó una bandera estadounidense de 3 por 5 pies y la plantó en la nieve. La bandera estadounidense ondeaba con fuerza en los vientos de la corriente en chorro. Él y Gombu se abrazaron, se golpearon mutuamente en la espalda y transmitieron la increíble noticia al campamento base. Big Jim lo hizo, crujía por la radio. Todo el campamento base estalló. Hombres que no habían llorado desde niños lloraban abiertamente. Se abrazaron, vitorearon, bailaron. América logró alcanzar la cima del Everest. Cuando la noticia llegó a Estados Unidos 2 días después, ocupó los principales titulares en todo el país. El propio presidente Kennedy envió una carta felicitando al equipo.
Después de años de victorias soviéticas en la carrera espacial, América finalmente había ganado algo. Pero incluso mientras celebraban, el equipo de Westridge, compuesto por profesionales de Teton, Barry Corbett, Willie Unseld, Tom Hornbein, Dick Ponnell y Dave Dingman, siguió adelante de todos modos. Para entonces, algo más profundo que la lógica o la seguridad los impulsaba. Llevaban consigo el recuerdo de Jake, y estaban decididos a honrar su sacrificio intentando algo extraordinario. Entre el 16 de abril y el 13 de mayo, estos 5 hombres arrastraron casi todos sus suministros por la cresta oeste a mano, respirando aire delgado, luchando bajo cargas que se acercaban a los 60 libras cada uno. Al principio intentaron usar un cabrestante para elevar el equipo en secciones empinadas, pero no funcionó en grandes altitudes. Así que lo hicieron de la manera difícil, una carga agotadora a la vez. El 14 de mayo, Willie y Tom iniciaron los preparativos finales. Establecieron el campamento 4 en el hombro oeste, a alrededor de 25.100 pies. Al día siguiente, llegaron al pie de un barranco empinado y angosto, una hendidura vertical en la montaña. Luego ocurrió el desastre. La noche del 16 de mayo, vientos huracanados azotaron el campamento 4. Tom y Willie pasaron una noche aterradora sujetando los postes de la tienda con los dedos congelados, luchando para evitar que el viento de la montaña desgarrara su tienda. Al amanecer, su tienda estaba destrozada y gran parte de su equipo estaba dañado o perdido. Cualquier persona cuerda se habría retirado inmediatamente, pero ellos no lo hicieron. Rescataron cualquier equipo que quedara intacto y siguieron adelante. Para el 19 de mayo, el tiempo se acababa. La expedición estaba por terminar. Desde que Whittaker alcanzó la cumbre el 1 de mayo, ningún otro estadounidense lo había logrado. El campamento base presionaba al equipo de Westridge para que abandonaran su intento. Pero Norman Dierenfurth tenía una idea. En la ruta de South Cole, Barry Bishop y Luke Gersted también estaban listos para intentar alcanzar la cumbre, y si se coordinaban. El plan era que, el 22 de mayo, Bishop y Gersted intentarían alcanzar la cumbre desde el South Cole, mientras que Hornbein y Unseld lo intentarían desde la cresta oeste el mismo día. Si ambos equipos tenían éxito y podían encontrarse en la cumbre, completarían la primera travesía del Everest, subiendo por un lado, bajando por el otro. Era un plan audaz. Escalar la montaña más alta consolidaría el dominio de América en el Everest, no solo alcanzando la cima, sino conquistándola desde 2 rutas en el mismo día. El plan acordado era esencialmente una misión imposible enmascarada como estrategia de escalada. Hornbein y Unseld establecerían un pequeño campamento para 2 personas a 27.250 pies, y cuando digo pequeño, me refiero a una repisa de 18 pulgadas de ancho tallada en la montaña debajo. Básicamente, estos chicos iban a dormir en un estante de hielo apenas más ancho que sus cuerpos, suspendidos sobre una caída de 10.000 pies a una altitud donde tu cerebro apenas puede funcionar. Desde allí harían un solo empuje de un día hasta la cumbre, luego descenderían por la ruta del Carbón Sur. No tenían un plan B. Sin poder cruzar la montaña, carecían de suministros para regresar por la cresta oeste. Era alcanzar la cumbre o morir. Entonces, el 21 de mayo, 5 Sherpas ayudaron a Tom y Willie a su campamento final. Los Sherpas, resistentes montañeses acostumbrados a ver escaladores, se despidieron como si estuvieran en un funeral. Ellos conocían las probabilidades. Esa noche, a 27.250 pies, Tom y Willie comieron una ración para 4 personas de sopa de pollo y arroz. Estaban cargando carbohidratos para lo que probablemente sería el día más desafiante de sus vidas. Valoraban cada caloría, casi no durmieron. Imagina estar acostado en un campamento a 20.000 pies de altura, respirando un aire tan delgado que parece que te ahogas, sabiendo que en unas horas harás historia o morirás en el intento. Despertaron a las 4 a.m. del 22 de mayo. El clima era ideal, cielos despejados, viento mínimo. Esas eran las circunstancias por las que habían orado. Se colocaron los crampones, picos metálicos para adherirse al hielo, y partieron del campamento poco antes de las 7, antes meridiano, unidos para un viaje sin retorno hacia lo desconocido. Al mediodía llegaron a la cima de la montaña, pero estaban totalmente desorientados, lo cual no sorprende. A 28.000 pies, sus cerebros están privados de oxígeno y están en un terreno que ningún humano había visto antes. No podían descifrar qué camino llevaba a la cima, así que hicieron algo que sería impensable hoy en día. Se comunicaron por radio con el campamento base y pidieron indicaciones. Aunque esto suena gracioso, muestra lo perdidos que estaban y no había guía para rescatarlos aquí. Si no alcanzaban la cumbre, morirían. La situación de Willie y Tom se tornaba desesperada mientras transcurría el día.
Estaban escalando mucho más lento de lo esperado, porque la ruta era más difícil de lo que cualquiera había imaginado. La roca estaba suelta y era peligrosa. Su oxígeno se estaba agotando. Lo peor, se les acababa la luz del día. Durante horas y horas, continuaron escalando hasta que, a las 6:15 de la tarde, demasiado tarde para estar en la cima del Everest, finalmente lo vieron. La bandera estadounidense ondeando en el viento contra un cielo oscurecido. Lo habían logrado. Habían alcanzado la cumbre de la montaña más alta del mundo a través de la cresta oeste del Everest, algo que la mayoría de los expertos pensaba que era imposible. Fue, francamente, una de las mayores hazañas de montañismo de la época. Pero aquí es donde su historia se vuelve aún más increíble y más aterradora. Según el plan, los dos equipos llegarían a la cima el 22 de mayo, se reunirían allí y descenderían juntos. Era un buen plan, un plan sólido, y estaba a punto de ser probado de la peor manera posible. Primero, Bishop y Gersted llegaron a la cima justo a tiempo a las 3:30 de la tarde. Plantaron una bandera, tomaron fotos, celebraron y esperaron. Esperaron 45 minutos, buscaron a Tom y Willie en la cresta oeste. Nada, el sol estaba bajando. Tom y Willie luchaban por escalar la cresta oeste, retrasados por horas, mientras los demás debían comenzar el descenso. Cuando finalmente llegaron a la cumbre a las 6:15 p.m., estaban exhaustos pero eufóricos. Habían hecho lo imposible. Vieron la bandera de Bishop y Gersted y supieron que la primera parte del plan había funcionado. Ahora para la segunda parte. Descendiendo por la ruta South Col, una ruta que nunca habían visto antes, en la oscuridad, con casi nada de oxígeno restante. Aquí está la cosa, sin embargo, Tom y Willie no estaban preocupados. El plan tenía una red de seguridad. Si los equipos no podían encontrarse en la cumbre, los escaladores del campamento 6 subirían con luces y oxígeno extra para guiar al equipo de Westridge mientras descendían lentamente. Todo estaba listo. ¿Qué podría fallar? Empezaron a bajar de la cima cerca de las 6:35 p.m. En pocos minutos, a Willie se le acabó el oxígeno. El sol se ponía tiñendo de rojo los Himalayas antes de sumirlos en la penumbra, sin inquietarse. Aún así, no estaban preocupados. Estaban tropezando por un terreno desconocido mientras la oscuridad crecía a su alrededor, pero aún así no estaban preocupados. Alrededor de las 7:30 post-meridian llegaron a la cumbre sur, que está a unos 28.700 pies, pero mientras descendían en rapel en la oscuridad creciente, la ansiedad comenzaba a aumentar lentamente. Han avanzado mucho sin encontrar a nadie. Es en este punto que lentamente comenzó a amanecer en ambos escaladores. Algo salió mal. ¿Dónde está el equipo de apoyo y los otros escaladores que iban a ayudarlos a descender? Asustado y confundido, Willie encendió su lámpara de cabeza una última vez, probablemente solo para echar un vistazo a su entorno en la creciente oscuridad. Y en ese momento vio algo que hizo saltar su corazón. Huellas iluminadas en la nieve adelante. Gracias a Dios. Huellas, pensó. Las huellas significaban seguridad. Las huellas indicaban que no estaban solos y aún podían sobrevivir a esa pesadilla. Así que Tom y Willie empezaron a seguir las huellas hacia abajo, avanzando tan rápido como sus maltrechos cuerpos les permitían. Comenzaron a gritar en la oscuridad, esperando que alguien cualquiera los escuchara y los guiara hacia abajo. Fue entonces cuando escucharon voces gritando de vuelta, pero las voces no venían de abajo en el campamento, venían de algún lugar en la cresta de abajo. Resultó que las voces pertenecían a Bishop y Gersted. Esto no tenía sentido. Bishop y Gersted habían hecho cumbre horas antes. Se suponía que estarían en el campamento 6 con bebidas calientes y oxígeno extra. En cambio, todavía estaban en la montaña. Esto es lo que había salido terriblemente mal. Tras llegar a la cima, el cuerpo de Bishop empezó a apagarse. 14 horas de escalada lo habían llevado más allá de su límite. Seguía colapsando, desmayándose mientras caminaba. Gersted prácticamente lo arrastraba montaña abajo con él. Aunque deberían haber vuelto al campamento hace horas, la noche los sorprendió en la cresta. Cerca de las 9:30 de la noche, los 4 hombres se reunieron finalmente en la oscuridad. Bishop apenas estaba lúcido. Solo a Tom le quedaba algo de oxígeno debido a una falla previa en su regulador. Y todavía estaban a horas de seguridad. Fue en este momento que golpeó a Tom y Willie. El plan se había derrumbado por completo. No habría ayuda del campamento 6, no porque no hubiera nadie allí, sino, ¿cómo podrían subir y lanzarse a la oscuridad para encontrar a 4 escaladores perdidos? Ahora hay 4 estadounidenses atrapados en la zona de la muerte.
sin refugio, casi sin oxígeno, y está a 28,000 pies de altura, donde la temperatura es de menos 18 grados. Tom dio pastillas energéticas a Bishop y Gersted, con la esperanza de mantenerlos alerta mientras los 4 escaladores reunidos intentaban descender cuidadosamente como un equipo, pero no cambió nada. Para las 12:30 am, casi no habían avanzado. Estaban exhaustos, cometiendo errores peligrosos en la oscuridad, y Bishop seguía perdiendo la conciencia. Lo que aconteció luego fue lo más próximo a un pacto suicida que alguna vez oirás. Después de deliberar por un momento, los 4 escaladores decidieron sentarse en una repisa, descansar y básicamente pasar la noche completamente expuestos a 28,000 pies de altura. Para ponerlo en perspectiva, una noche a esa altitud debió haberlos matado a los 4. Tan simple como eso. El frío bajó a 18 grados Fahrenheit negativos, pero la montaña les dio un regalo que salvó sus vidas. El viento permaneció completamente calmado. Incluso con una brisa moderada, el viento frío los habría matado en minutos. Se agruparon juntos como un grupo, turnándose para mantenerse despiertos, porque si te duermes a esa altitud, hay una buena posibilidad de que no te despiertes. Sus pies se congelaban dentro de las botas. Cada minuto acercaba a la muerte. La fuerza mental necesaria para sobrevivir esa noche es inimaginable. Lucharon contra la hipotermia, la hipoxia y el agotamiento, aferrados a una montaña que quería matarlos, durante la noche más larga de sus vidas. Afortunadamente, a las 4 de la mañana apareció el primer indicio de luz en el horizonte. Sobrevivieron lo imposible. Al intentar levantarse, el daño se hizo evidente. Bishop no podía sentir sus pies. Los dedos de Willie estaban blancos y duros. Los 4 hombres se movían como si hubieran envejecido décadas de un día para otro. Al día siguiente, los escaladores de apoyo del campamento 6 subieron con oxígeno de emergencia para encontrarlos. Esperaban hallar 4 cuerpos sin vida. En cambio, encontraron a 4 supervivientes que acababan de lograr algo que los expertos médicos decían que era imposible: sobrevivir una noche sin protección en la zona de la muerte. El precio se evidenciaría en los próximos días. Barry Bishop perdería todos los 10 dedos de los pies y partes de 2 dedos. Willie Anseld perdería 9 dedos de los pies. Esto revela qué clase de persona era él. De hecho, los conservó en un frasco y los mostraba a sus estudiantes en casa. 19 dedos entre ellos. Ese fue el precio de hacer historia. Pero habían hecho algo increíble. Había completado la primera travesía del Monte Everest, escalando la imposible cresta oeste y descendiendo por la ruta estándar. Fue un logro de montañismo que redefinió lo que era posible en el mundo vertical. Lo que sí sé es que el coraje de Jake para seguir escalando, a pesar de su historial de mala suerte, y la determinación de sus compañeros de equipo para honrar su memoria, eligiendo el camino más difícil, me recuerda cuán heroicos pueden ser los humanos. La sombra de Jake permaneció en ese glaciar. Cada mordida de crampones que el equipo dio por encima de la cascada de hielo, resonó su última advertencia no dicha. Sin embargo, siguieron adelante de todos modos, trazando una línea entre el coraje y la tragedia tan delgada que podría haber sido una cuerda de escalada desgastada hasta un solo hilo. Cuando te preguntes por qué siguieron escalando tras el peaje que cobró esa montaña, recuerda esto: la grandeza casi siempre se compra a crédito, y el Everest envía la factura en vidas, extremidades y leyenda. Llámalo imprudente, llámalo heroico. De cualquier manera, la cumbre sigue en pie, desafiándonos a decidir qué estamos dispuestos a arriesgar por una oportunidad de inmortalidad. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Sé audaz y vive con valentía.